Ok, hola chicos, ¿cómo está? Buen día, ¿logra escucharme? Sí, Inge, ¿cómo está? Buenos días, sí, Buenas tardes, Hola Inge. Sí. Karen, ¿cómo Buenos está? días, Iger. Hola Guillermo, hola Karen. Ok, vamos a empezar por el tiempo, ¿ya? Le agradezco de antemano por haberse conectado a tiempo, ¿sí? Pido disculpas quizá por estos 5 minutitos de tardanza nada más. Como sabe, para mí es un honor poderle dar la bienvenida a este ciclo de conferencias que lo vamos a llevar a cabo durante todo el semestre. Ya sabe, con una conferencia al menos al mes, ¿sí? Si logramos tener algunas más, sería genial. En esta ocasión, yo tengo el honor y el gusto, de hecho, de presentarle no solo a un colega, sino un amigo, sí, porque fue parte de mi vida estudiantil, el ingeniero José Luis Escobar. Ya, José Luis fue también profesor en la Poli, sí, de hecho también daba clases en la SFOD, ok, ahí cuando todavía teníamos análisis de sistemas, sí, por ahí se estaba enterando de que ya transitó la malla, ya no tenemos esa partecita, ok. José Luis lleva desarrollando, sí es experto desarrollador, porque ya viene haciéndolo desde hace unos 10 años, ¿ok? Así que por ahí aproveche, pregúntele un montón de cosas que le va a ayudar. Y de hecho se dedica al desarrollo de videojuegos de forma profesional ya hace unos 5 años, ¿ok? Entonces, como le decía, para mí es un gusto, un honor poder presentar a un amigo más que a un colega. Entonces, escuche todo lo que tiene por contarle, hágale todas las preguntas necesarias y muchas gracias por estar aquí. Recuerde que al final le voy a compartir un link para que usted pueda contestar esas preguntitas que las llevamos haciendo, ¿ok? Para ver en qué podemos ir mejorando. ¿Listo? Eso, chicos, conmigo. Le dejo con José Luis. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por colaborarnos y por este día compartir tu experiencia. Bueno, buenas tardes con todos. ¿Cómo están, chicos? Primero, agradecer muchísimo por la invitación. Un gusto siempre compartir las experiencias de uno, laborales, profesionales, con las nuevas generaciones. Espero que esta charlita, esta conversación que vamos a tener, les ayude tal vez si es que ustedes tienen planeado en el futuro dedicarse a esto del desarrollo de videojuegos, tal vez al desarrollo de software. Al final son cosas que tienen bastante que ver y creo que lo que vamos a hablar el día de hoy les va a resultar bastante interesante, bastante bonito y espero que lo disfruten, que lo sepan aprovechar, tengan la seguridad o tengan la confianza de hacer una pregunta cuando ustedes consideren conveniente o si no, al final de la exposición, igual que voy a hablar un poquito para que me pregunten cualquier cosa con toda confianza, pueden hacerlo. Entonces, voy a proceder a compartirles una pantallita para compartirles una pequeña presentación que hice al respecto. Espero que se pueda ver. Me confirman, por favor, si es que se puede ver ya la presentación, tal vez. Sí, sí, José, ya podemos observar. ¿Se mira ahí? Perfecto. Ok. Bueno, esta pequeña charlita, esta pequeña conferencia, conversatorio, se llama Cumpliendo un sueño de la infancia, Secret of the Lost Keys. Y aquí les voy a conversar yo un poquito sobre mi experiencia en el desarrollo de mi primer videojuego indie que publiqué ya el 6 de octubre del año del 2020, llevamos casi el año de publicación. Fue un proyecto en el que yo trabajé aproximadamente 4 años de mi vida. Es un juego que está publicado actualmente en Steam y está publicado también en la Google Play. Y ya vamos a conversar un poquito al respecto de eso. Yo primero me quiero presentar, de antemano agradecerle a Ivonne por la presentación que me hizo y de paso ahí les comento unas cositas más de las que me dedico. Bueno, mi nombre es José Luis Escobar, me dedico a tiempo completo al desarrollo de software. Soy ingeniero en sistemas informáticos y de computación, me gradué en la Politécnica Nacional, tengo un máster en software con mención en calidad. Igual me gradué en la Escuela Politécnica Nacional hace algunos añitos, 2 añitos para ser exactos. Trabajé como docente universitario en la Poli, tanto en el Instituto de Ciencias Básicas como en el SPOT. Una experiencia súper agradable, lo recuerdo con mucho cariño, mucha nostalgia. Estuve con muchos chicos de ahí enseñándoles algunas materias de base de datos, análisis de sistemas informáticos, redes inalámbricas. Era súper chévere. Trabajo como desarrollador de software desde el año 2011, incluso antes de graduarme de la universidad, yo ya empecé con esta situación.
a trabajar como desarrollador de software. Tengo vasta experiencia en esa situación y como desarrollador y diseñador de videojuegos desde el año 2015. También, entre otras cositas de las que me dedico es a la música. Soy músico y compositor y pues eso también me ayudó un poquito en esto del proceso de desarrollo de videojuegos, aunque ustedes no lo crean. Vamos a conversar sobre cómo se hace un videojuego, cuál es el camino que yo seguí, cuáles fueron los tropiezos que yo tuve, cuáles fueron las cosas que pude haber cambiado y que espero que les sirva esta experiencia para que ustedes, si es que se dedican o desean empezar con este camino, pues no cometan los mismos errores que yo, sino que puedan evitar esto y puedan ahorrarse muchas malas noches, muchas iras, muchas malas experiencias. En el año 2016 yo tomé la decisión de crear un videojuego. Pero no tenía una idea clara, así que muchas personas me han dicho, oye, ¿con qué empiezas a crear un videojuego? ¿Qué se necesita para crear un videojuego? Nosotros nos hacemos las preguntas de qué quiero crear, cuál es el alcance que va a tener mi juego, o sea, quién va a llegar, qué motor voy a utilizar, qué motor gráfico, y la documentación, se necesita documentación para hacer videojuegos, se necesitará documentación, ¿ustedes qué creen? En el año 2016 empecé con el proyecto en todo lo que se llama la planificación. La planificación de un videojuego subyace en la creación del guión del videojuego y el documento de diseño. El documento de diseño, el documento de diseño es la Biblia del diseñador de videojuegos. El documento de diseño es un documentito medio parecido al documento de requerimientos de software, que me imagino que han de ser ustedes, han de tener familiaridad con este documento, en donde se detalla minuciosamente de qué va a tratar mi juego, cuál va a ser el nombre, cuál va a ser el escenario en el que se va a desarrollar, cuáles van a ser los personajes, cuáles van a ser sus motivaciones, qué paleta de colores se va a usar, cuál va a ser la estética, todas, cómo se va a desarrollar la historia, cómo van a ser los movimientos del jugador, cuáles van a ser sus restricciones, los enemigos, cómo se van a mover, todo a detalle se detalla en el documento de diseño. Esto con el objetivo de que si se tiene un equipo, uno pueda darles de este documento de diseño a todos los miembros del equipo y puedan tener una idea global de cómo se hace el videojuego y qué es lo que queremos estar construyendo. Dentro de este documento nosotros también colocamos la audiencia a la cual vamos a dirigir nuestro videojuego. Nosotros tenemos que pensar a quién vamos a dirigir nuestro videojuego. No es lo mismo hacer un Candy Crush que hacer un Dark Souls, por ejemplo, porque el público es diferente. Hay personas que encuentran diversión en las cosas que les dan una satisfacción inmediata, como un Candy Crush, y hay personas, en cambio, que encuentran satisfacción o el gusto de jugar en pasar retos difíciles que les puedan resultar incluso frustrantes. Entonces, si yo no oriento correctamente mi videojuego hacia una audiencia específica, voy a fracasar, porque obviamente si yo voy a distribuir mi videojuego, que es muy hardcore, muy difícil, a una audiencia que le gusta, por ejemplo, jugar los Endless Runners que hay en los Android, no lo van a comprar o no les va a resultar interesante. Obviamente necesitamos definir el equipo de trabajo. ¿Qué será el equipo de trabajo? ¿Con cuántas personas yo voy a contar para que me ayuden con esta situación? Y obviamente desde este punto empezar a formar una comunidad de seguidores. Empezar a contarles a la gente, oigan, tengo este proyecto, síganme, apóyenme, necesito su ayuda. Aquí es cuando nosotros podemos planificar una campaña de crowdfunding para sacar dinero si es que necesitamos para nuestro proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así fue durante los finales del año 2016, aproximadamente desde septiembre hasta diciembre. ¿Qué va a ser en el año 2017 ahora? ¿Cuál va a ser el flujo de trabajo con el equipo que acabo de desarrollar? ¿Necesito más personas o necesito más tiempo? ¿Es divertido mi prototipo, el que estoy armando? Entonces, en el 2017 di los primeros pasos. El flujo de trabajo comenzó con el diseño o el desarrollo, la creación del pixel art. O sea, mucha gente me preguntará, oye, José, pero ¿por qué no te lanzaste a hacer un super juego 3D, un FPS que le haga competencia a Fortnite y toda esa situación? ¿Y por qué te lanzaste un juego con estilo retro? Bueno, principalmente cuestión de costos y cuestión de tiempo. El modelado 3D es una cosa muy costosa, muy costosa, y que lleva muchísimo más tiempo la animación. Además que para el desarrollo de este videojuego yo no contaba con la computadora adecuada o con el hardware adecuado para trabajar sobre un juego 3D tal como hubiera deseado. Entonces, en cuestión del alcance, como les decía, que se define, uno tiene que saber empezar desde lo que es simple y pequeño, por más que seamos muy ambiciosos, porque yo muchas veces converso con personas entusiastas que también dicen, yo quiero hacer un videojuego, y me dicen, yo tengo la idea de hacer un clon de Grand Theft Auto, o yo tengo la idea de hacer un clon de Fortnite o de Free Fire y esas cosas, y es como que
no tienes idea en lo que te estás metiendo y tu proyecto va a fracasar porque es demasiado grande. Debemos de empezar por cosas chiquitas. Entonces, yo empecé por un prototipo chiquitito. Era un nivelito en el cual yo necesitaba jugar para saber si es que la idea que yo tenía para mi videojuego, que era un videojuego de plataformas, resultaba divertido. Tuve el primer demo, aparecieron las primeras críticas, ¿sí? Aparecieron las críticas de, oye, es que esto no se ve bien, oye, es que esto no se mueve bien, es que esto yo le cambiaría, ¿por qué hiciste esto así? Y a veces nos las tomamos las cosas muy personales, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a tomar las críticas constructivas de manera positiva. O sea, si es que nos dicen que algo no está bien y recién estamos empezando con la cosa, hacer caso, no enojarnos. Y eso aplica también para los proyectos de software, ¿ah? Que cuando estamos en la parte de pruebas, de quality assurance, muchas veces nos la agarramos de enojados con los del equipo de aseguramiento de la calidad y es como que les decimos, no, es que ¿cómo yo desarrollé con todo mi esfuerzo, me maté 5 noches y vos dices que mi cosa no sirve? Entonces, no, nada que ver. Surge el primer gran problema, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó acá. ¿Qué cometí en este año, en el 2017? ¿Qué errores cometí? Obviamente no saber aceptar la crítica, como les decía, me lo tomaba las cosas muy personales. No definí tiempos de entrega para el arte. Estaba trabajando en el equipo, y mi equipo era un compañero de la universidad mismo, que era un experto en el pixel art, y lo hacía por hobby, ¿no? Y él me ayudó porque yo en particular no tengo experiencia con arte, soy bastante malo con esa situación, entonces no sé dibujar, no sé pintar, lo de las paletas de color se me complica mucho, entonces él me estaba ayudando con esa situación a partir del documento de diseño que yo creé. Entonces, como lo estábamos tomando como muy a la ligera, él me entregaba, por ejemplo, decía, oye, necesito estos 5 personajes, de estos 5 elementos para el mapa, para el nivel. Y era como que sí, ya te entrego una semana, sí, ya te entrego 2 semanas, sí, ya te entrego 3 semanas. Y en completar algo que era chiquitito, yo no podía completarlo porque no tenía los assets que necesitaba, porque no teníamos definido tiempos. No usar apropiadamente un versionador de código fuente, y ese fue el primer gran problema que tuve. Entonces, cuando ustedes puedan, incluso si es que están trabajando con documentos, están trabajando con imágenes o están trabajando con modelos, cualquier cosa, por Dios, usen un versionador de código o usen un versionador para esto. Ya puede ser Git, un Mercurial, un Subversion. Yo les recomendaría mucho Git. Porque, bueno, yo dije, no creo que sea bueno utilizar un Git, voy a cargarlo todo en mi OneDrive y eso ya ha de servir porque solo yo estoy de programador, no necesito compartir el código, necesito tener esa situación. Y llegó un día en que literal prendí el computador y el proyecto no arrancó. Simplemente ya no le dio ganas de arrancar. Y no tenía un respaldo, se dañó y me tocó empezar todo desde cero. Nunca lo logré arreglar. Entonces ahí perdí como 3 meses de trabajo. Me tocó volver a empezar todo desde cero. Entonces, por Dios, acostúmbrense, así sea la cosa más pequeñita que hagan, utilicen un versionador de código fuente. Como les digo, pueden usar Git, Mercurial, Subversion. Ya ahorita ya no se usan esos últimos que les dije, utilicen Git. Y enfocar el esfuerzo de desarrollo en cosas irrelevantes. O sea, era como que un tipo de procrastinación, pero a nivel de código era como que tenía cosas que no funcionaban muy importantes, como el salto, y me ponía a arreglarle que el colorcito estaba un poquito más clarito, que aquí pongámosle estrellitas, que aquí pongámosle lucecitas. Entonces, como que no enfocaba el esfuerzo de desarrollo a las cosas que eran críticas, no sabía priorizar el desarrollo. Vamos avanzando hacia el año 2018 y aparecen ya grandes problemas. Problemas con programación, bloqueos creativos, problemas con mi equipo, con mi compañero y problemas de hardware. ¿Qué pasó con estos tipos de problemas? El proyecto no avanza y la frustración es evidente. Año 2018 voy trabajando casi un año y un poquito más, año y medio, año 8 meses. Y el proyecto tengo 3 niveles y no he hecho nada más. No sé por qué no avanzo, no sé qué pasa. El hardware que poseo no me permite trabajar con normalidad. Lamentablemente estaba programando con una compu que tenía 6 gigas de RAM. Imagínense, se demoraba creo que 6, 7 minutos en arrancar la IDE, el Visual Studio y Unity. Y fue como que, no. Me demoraba un montón, estaba perdiendo tiempo más en los procesos de carga y estas cosas, así que tuve ese problema, ¿no? Estaba perdiendo mucho tiempo por culpa de mi hardware. Y las entregas de los assets, como les comentaba, se van cada 2 o 3 meses. El pixel art me llegaba con un retardo brutal. Entonces tenía que acelerar un poquito y meter presión a mi compañero. Y me di cuenta que también las mecánicas planeadas que yo planeé implementar en el documento de diseño eran bastante complicadas en la parte de programática. O sea, bonitos se veían en el papel, pero ya el rato de pasar a código eran como que, Dios, esto está imposible de programar. Y dentro de todo este ciclo de frustración y todas las cosas que pasó, me bloqueé completamente. Dije,
no sé a dónde va a avanzar este proyecto, no sé qué más hacer. Bloqueo completo, ¿qué hacemos? A grandes problemas, soluciones simples dicen por ahí. Entonces, ¿qué se hace primero con este problema? Revisar el alcance del proyecto. Ok, esto está muy complicado, cambiemos por cositas que sean similares, pero mucho más sencillas de implementar. Por ejemplo, en un inicio, mi personaje, el del juego de Secret of the Lost Keys, el Capitán Kisses, adquiría un ítem, un power-up que le permitía volar o le permitía flotar un rato en el aire. Dije, no, hagámosle que tenga doble salto mejor. El doble salto es mucho más fácil de implementar que la mecánica de que flote en el aire y todas esas cosas. Cosas de ese sentido. Entonces intercambié por cosas que daban la misma diversión aproximadamente, pero eran mucho más sencillas de implementar. Actualicé solo lo esencial de mi hardware. No contaba con el recurso para comprarme una computadora de desarrollo que estaba bordeando aproximadamente un presupuesto de unos $2,000, $2,500, desarrollo de videojuegos. Así que cogí y dije, agarro 16 GB de RAM y pongámosle eso, que aunque sea con un poquito más de RAM, decora un poco más rápido, y con eso logré solventar los problemas, mitigarlos un poquito, para poder avanzar mejor con mi hardware y establecer sprints de una semana. Empecé ya a utilizar Scrum con mi compañero, entonces ya nos reuníamos todos los días, así hablábamos del proyecto, después del trabajo, y él también ya trabajaba los fines de semana y como que ya le metía un poquito más de presión, y entonces ya los assets empezaron a llegar con regularidad y el proyecto empezó a avanzar un poquito. Sin embargo, me di cuenta que no tenía la habilidad de programador. O sea, yo hasta esas épocas yo decía, yo soy un buen programador, yo ya he programado, yo soy un pro, ¿qué no voy a poder hacer un juego? Y en realidad me topé así, me di contra el piso así durísimo, cosas muy, muy complicadas. Dije, no tengo la habilidad para programar esto. Creo que necesito estudiar más en estas cosas y habilidades específicas, técnicas específicas para avanzar con el juego a un ritmo, el ritmo que yo deseaba. Y obviamente, luego dejé la programación un tiempo y me enfoqué al soundtrack, a la composición. Entonces, como tuve este bloqueo creativo, perdón, dije, ok, voy a dejar de hacer esto un tiempo mientras me dedico a estudiar un poco más de programación y dediquémonos a la composición del soundtrack. Y de hecho fue un tiempo muy fructífero, muy chévere, porque aproximadamente compuse como 6 o 7 temas del soundtrack del videojuego en ese tiempo que me di. El 80% casi del soundtrack del videojuego fue bastante chévere, un ejercicio bastante bonito. Cuando tengan bloqueos de cualquier tipo, lo mejor es que dejen un tiempo de hacer eso. Es la mejor forma de salir del bloqueo. Yo sé que a veces nos frustramos y que queremos que salga, que salga. Incluso cuando estamos programando es como que no nos sale ese algoritmo, salen los bugs y no podemos identificar dónde está fallando. Déjenlo ahí. Al siguiente día, con más calma, más tranquilitos, revisan otra vez y van a ver que en 5 o 10 minutos se dan cuenta y dicen, ¿cómo no me di cuenta esto ayer? Es que es un problema cognitivo ahí que nosotros empezamos, se llama visión de túnel. Cuando estás muy cansado, empiezas a ver solo una cosa y no abordas todo el tema. Es lo mismo para los bloqueos. Traten de que, si es que algo les bloquea, deténganse un rato y sigan avanzando en otras cosas. Bueno, en el año 2019 decidí ya dejar mi ego de programador, decir yo soy un pro, yo soy un bacán y soy el mejor programador del mundo. Decir, no, soy un inepto en programación, soy un ignorante completo, así que voy a prepararme como es debido para que yo pueda seguir avanzando con mi proyecto. Así que me hice la pregunta, ¿tengo el conocimiento necesario para terminar mi proyecto? Y obviamente la respuesta fue un rotundo no, no tenía el conocimiento necesario. Así que es hora de prepararse. ¿Cómo nos vamos a preparar? Qué bueno que vivimos en la edad de la información porque tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas para aprender. Como les digo, muy difícil los programadores y los músicos. Creo que somos personas que nos pega muy duro cuando nos dicen, nos apuntan una crítica a nuestra habilidad, ¿no? Es como que no tocas bien, no estás bien tocando esta pieza de música, o no programas bien, yo lo hubiera hecho mejor y bla, 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 bla. Pero debemos dejar el ego, debemos ser humildes y decir, no sabemos programar, no sabemos ejecutar bien esta pieza musical y esas cosas. Dejar el ego es muy importante para salir de nuestra ignorancia. Y creo que ese año yo me dediqué aproximadamente 6 meses de lleno a estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Principalmente los programas de certificación de Unity que estaban disponibles.
a través de diferentes plataformas de educación como Coursera, Unity Learn, Udemy. Aunque no lo crean, YouTube también, si saben el canal al cual ustedes buscar, puede ser una fuente inagotable de muchísimo, muchísimo conocimiento. Si es que saben dónde buscar bien, hay canales de desarrolladores increíbles que enseñan técnicas geniales y es completamente gratis, así que la excusa de que no tengo plata, no tengo tarjeta de crédito, es que estoy sin eso, no. O sea, siempre que tenemos que buscar una forma de solventar esas cosas. Y bueno, si es que no tenemos un dinerito para pagarnos un curso en Coursera, un Udemy, en Unity Learn, pues ahí está YouTube. El conocimiento está libre y solo tenemos que saber buscar y aprovecharlo bien. Como les decía, estudié bastante. Pasé estudiando casi la mitad del año 2019. Y se me atraviesa una nueva complicación. Me quedo solo a medio camino. Y me quedo así con la pregunta de, ¿qué hago ahora que estoy solito? ¿Qué hago que me quedé solo en el proyecto? ¿Qué hago para sacar el proyecto adelante? ¿Otra vez cambio el alcance o busco un aliado a medio camino? A este punto medio complicado meterle a una persona dentro del proyecto. Por fuerza mayor, mi compañero, el que estaba trabajando en el Pixelar, tuvo que abandonar el proyecto. Lamentablemente sufrió una baja de salud muy grave, un problema de salud gravísimo, y tuvo que abandonar el proyecto y abandonar el equipo en el que estábamos trabajando. Por suerte, entre comillas, digo por suerte, los assets, o sea, todo el Pixelar que yo necesitaba para el juego, están completos en un 80%. Y así que dije, no, tengo que redefinir el alcance y las mecánicas otra vez. Entonces yo tenía escrito un guión, unas 25 páginas, 26 páginas y el documento de diseño también. Y dije, no, el juego está demasiado extenso, está demasiado extenso. Si sigo así no lo voy a sacar nunca y con lo peor que me quedé solito no voy a avanzar. Así que, ¿qué voy a hacer? Redefino el alcance. Voy a dividir eso que era una extensión grandota en 3 partes. Entonces cogí y dividí el juego en 3 episodios para hacerlo episódico. Y de esa forma pude reducir sin sacrificar el núcleo del juego, que es lo que le hace divertido, para poder completar con los recursos que yo tenía. Y obviamente yo me obstiné completamente en que el proyecto no se va a cancelar en un estado tan avanzado. O sea, ya llegamos a este punto, tengo que continuar, tengo que terminar, así sea lo último que haga, pero tengo que sacar este juego, o sea, no lo puedo dejar aquí. Como les dije, revisé el alcance del proyecto, empecé a usar assets o pixel art con licencia libre para algunas cositas en específico. Si es que desean jugar mi juego que ya vamos a hablar, ahí van a ver que, por ejemplo, los murciélagos son assets con licencia libre y otras cositas más. Contratar a nuevos artistas solo para assets críticos. Me faltaba el asset más crítico, que era el world map. Y el world map era un asset bastante grande, bastante complejo. Así que no me quedó de otra que contratar a un artista, un diseñador gráfico. Por cierto, tengo un amigo que me hizo la mega rebaja de pana y todo. Y pues completé ese asset que me faltaba para completar el juego. Y yo también me seguí un cursito de cómo manejar GIMP para estudiar las bases de pixelar y diseño gráfico para que si hay algunas cositas chiquitas, por ejemplo, una moneda, una llave, alguna cosa mismo, yo lo diseñaba. Entonces, yo mismo ahí me pude solventar en ese sentido para seguir avanzando. Increíblemente llegó el año 2020 y el juego ya se podía jugar de inicio a fin. No lo podía creer yo, no, nadie lo podía creer, pero ahí ya justo cuando se terminó el juego, o sea, ya podías empezar desde el nivel 1 hasta el último nivel y que salgan los créditos y todo, empezó la gran pregunta, ¿es mi juego realmente divertido? ¿Debo cambiar algunas mecánicas clave? ¿Estoy satisfecho con mi resultado? El punto más divertido del desarrollo de videojuegos se llama el balanceo de gameplay o la afinación de gameplay. Es hacer el juego, coger y modificar ciertos parámetros, de tal forma que el juego no sea muy fácil ni sea muy difícil. Entonces, ¿cómo se logra esto? Haciendo jugar tu juego a la mayor cantidad de gente. Eso se llama playtest y es muy divertido verles fallando a tus amigos, verles ahí cómo pasan algunas partes muy fácil. Entonces ahí con un documento que es específico, uno se va identificando las partes que se deben afinar. Y al final, lo que se tiene que lograr o lo que se debe lograr es lo que se conoce como flujo psicológico. El flujo psicológico es un estado mental en el cual estamos concentrados 100% en la actividad en que estamos realizando. Eso se da cuando una actividad no es lo suficientemente fácil para aburrirnos o no es lo suficientemente difícil para frustrarnos. Es justo en la mitad. Entonces, es un juego bien balanceado, nos permite entrar en un estado de flujo psicológico. Y obviamente también una de las cosas más complicadas que es para un desarrollador, y yo sé que ustedes como desarrolladores de software también se han enfrentado que a veces es difícil decir basta nuevas características. ¿Y a qué me refiero? Que uno ve el juego y dice, ay, es que esta lucecita está mal, le voy a arreglar.
y sigue avanzando. Entonces de ahí es, este mapita de aquí creo que le voy a cambiar el color. Esto creo que está muy difícil, hagámosle un nivel extra. Entonces, si uno sigue así, es un ciclo sin fin, es un ciclo sin fin, un ciclo sin fin, y se siguen acumulando características, y al final el juego nunca llega al punto de release. Y uno tiene que coger un rato y decir, basta, ya no voy a agregar nada más a mi juego. Si es que me faltan algunas cosas, las agregaré en el siguiente episodio, en otro juego, algunas cosas, pero si uno no sabe decir basta, el juego nunca va a salir. En el año 2020, ya a mediados pasando a agosto aproximadamente, ya llegaba la parte más complicada. ¿Cómo voy a distribuirlo? ¿Voy a cobrar por mi juego o añado anuncios? Necesito arte para el marketing y las plataformas de distribución. Y oh sorpresa, ¿por qué tengo que pagar tantos impuestos? Obviamente, preparando el lanzamiento, ¿sí? Uno de los grandes dilemas que tuve fue, ¿lo hago de anuncio o de pago? Y de hecho probé un tiempo con mi juego siendo con anuncios y anuncios muy bien ubicados. De hecho, que era del tipo, terminabas un nivel y te salía, mira este anuncio para obtener 2 continues y una vida más. O mira este anuncio y te muestro el secreto que vas a encontrar en el siguiente nivel, la ubicación del secreto del siguiente nivel. Pero me di cuenta que los anuncios destruían mucho la experiencia y ese flujo psicológico que yo les decía, eran muy intrusivos, incluso estando ubicados en esos sitios muy específicos, resultaban muy intrusivos. Así que al final, después de hacer un par de pruebas, dije, no, tengo que hacerlo de pago y que la persona pueda obtener la experiencia completa y disfrutarla como yo la concebí. Luego preparar los builds y para las plataformas, en este caso que era Google Play y Steam. ¿Cómo voy a aplicar hotfixes al juego? ¿Cómo voy a parchar mi juego? ¿Cómo voy a aplicar un DLC? Por suerte, Google Play y Steam proveen unas herramientas muy buenas, buenísimas, que son para, uno manda un commit con un nuevo fix y automáticamente, chin, se carga dentro de la plataforma y uno solo selecciona con un check, así, chin, actualizar versión, y ya se actualiza para todas las personas que se han comprado, que han adquirido, se les hace una actualización en el celular o en su plataforma de Steam. Es muy bueno. Y la parte legal, que es lo que me chocó más. ¿Por qué tengo que pagar tantos impuestos? Y déjenme les comento esto para que no les agarre de sorpresa como me agarró a mí. Bueno, antes de cada build, obviamente, tengan un checklist. Antes de paso a producción, siempre un checklist en donde tengan que ustedes marcar todo eso, todas las cosas que se deben cumplir para que antes de sacar a producción. Toda plataforma radicada en Estados Unidos retendrá el 30% de tus ganancias en impuestos. Es decir, que nosotros como ecuatorianos tenemos que pagar 30% de nuestras ganancias a Estados Unidos por lucrar de una empresa estadounidense. En el caso de mi juego, les pongo un ejemplo chiquito. El costo es de $1.99, pongámosle $2, y Steam se lleva el 25% de mis ganancias, o sea, de las entradas netas de las ventas en la plataforma. Y de esas ganancias, el gobierno de Estados Unidos me retiene el 30% y hay que hacer un papeleo en el cual uno se llena un formulario de Hacienda de Estados Unidos y hay que mandar documentación de la cédula en donde se especifica que uno como ciudadano extranjero va a pagar impuestos a Estados Unidos. Entonces, es brutal eso. Ecuador es uno de los pocos países de Latinoamérica, junto con Venezuela y Bolivia, que no tiene un tratado comercial con Estados Unidos en materia de entretenimiento digital, que nos obliga a pagar estos 30% de impuestos, a diferencia de países como Colombia, como Chile, como México, en donde se paga exactamente 0%, no se paga ese impuesto. Entonces es bastante. Imagínense 60 centavos aproximadamente que se retienen de esa situación, se quedan allá. El juego no puede poseer bugs críticos, como les decía, obviamente. Si es que existe una pared invisible que no me deja pasar al segundo nivel, sería ridículo pasarlo a producción. Y cada banco, si ustedes dicen que Steam me deposita a mi cuenta, por ejemplo, Banco Pichincha o Banco Pacífico, les va a cobrar por la transferencia $10. O sea, ya $10 perdieron de cabezas por esa transferencia. Entonces, digamos que les llega al mes unos $100 de las ganancias del juego. $10 ya se fueron en el banco y de esos $100, $30 ya se queda Estados Unidos, menos lo que quita Steam. O sea, al final les queda como unos $30 netos. Así es bien triste esa situación, es bien triste. Y esperemos que cambie esa situación con el nuevo presidente, alguna cosa, pero que nos ayude a todas las personas que nos dedicamos a esto a que no paguemos tantos impuestos, porque al final terminamos ganando una miseria.
Y les recomiendo que tengan arte especializado para la tienda de distribución. Eso yo también pequé mucho, no sabía. Al final pude hacerlo. Tener arte específico para la tienda de distribución y un tráiler de lanzamiento. Al final, el resultado que fue Secret of the Lost Keys del episodio 1, ¿sí? Está disponible actualmente en Google Play y Steam por el costo de $1.99. Pueden descargarse el demo completamente gratis desde Google Play si desean jugar o desde Steam incluso. Pueden jugar los 3 primeros niveles del juego para que prueben, para que sientan cómo es la experiencia del juego, se empapen de la historia y toda esa situación. Y si ustedes consideran que está muy bonito, muy chévere, pues comprar la versión completa por $1.99. ¿Y qué obtienen por $1.99? Pues tienen 16 niveles en 4 mundos, 2 finales diferentes, tienen una gran rejugabilidad gracias a un sistema de ranking por cada nivel. De hecho, para sacar el final real, el final canon de la historia, tienen que sacar el mejor ranking en todos los niveles. Está implementado un sistema de achievements, de logros, de trofeos, tanto para la versión móvil como para la de PC. Así que si ustedes son Trophy Hunters en Steam, van a tener los achievements. Hay 16 achievements que ustedes pueden completar en Steam. Igual en Google Play. El texto de interfaces están en 2 idiomas, están en inglés y en español, y les aseguro que por $1.99 van a tener más de 10 horas de gameplay. Yo aproximadamente digo que las primeras personas pueden jugar hasta 14 horas para sacar el final real, y si es que quieren, son jugadoras así no tan completionistas, o sea que les gusta completar las cosas al 100%, pues llegarán al final del juego unas 6 horas, 6 horas y media, 7 horas aproximadamente, dependiendo de su habilidad, ¿no? Es un juego bastante difícil, está enfocado para todos esos gamers que disfrutaron de videojuegos como Castlevania, como Mega Man, como Prince of Persia, juegos que fueron bastante complicados en su época, y pues tiene ese aire de esa dificultad. Y va a ser el primer episodio de una trilogía, que obviamente espero poder trabajarla dependiendo de cómo vaya avanzando esta situación con el juego y si puedo capitalizarme más, porque deseo elevar completamente la calidad para la segunda entrega. Yo planeaba ya iniciar esto a mediados del 2021, esperemos que sí se logre. Vamos a ver si ya me pongo a trabajar en el diseño del documento de diseño, ya con un equipo de trabajo de 4 o 5 personas, y todo apoyo es bienvenido. De hecho, me encantaría poder trabajar con personas que se les resulte interesante esta situación, incluso mentorizarlos dentro de este mundo para que me apoyen dentro del equipo. Y obviamente medio difícil les veo que pueda pagarles, pero si es que el asunto del juego va bien y si es que se vende, obviamente tenemos que llegar a un acuerdo sobre la distribución de las ganancias y esas cosas, ¿no? Estaría súper chévere. Y bueno, con eso quiero concluir esta pequeña charla. Espero que les haya gustado. Ahí les dejo mis redes si es que desean seguirme. Tanto en Twitter como en Facebook tengo 2 páginas, una que se refiere al juego y otra que en donde comparto cosas de videojuegos, hago streamings de vez en cuando. Y también mi Twitter, donde sé publicar algunas cosillas sobre desarrollo de videojuegos, compartiendo proyectos indies de otras personas. Y espero que les guste. Bueno, muchas gracias. Y les estoy presto a escuchar sus preguntas, sus dudas, cualquier cosa que deseen preguntar. Un gusto, muchas gracias. Sí, disculpe, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es acerca, verá, independientemente de qué sea o de qué trate el juego que yo vaya a hacer, para, digamos que la creación de un primer videojuego, ¿sería recomendable utilizar sprites pixelados o podría ser sprites realizados con vectores? Eso depende mucho de tu habilidad. Cuando trabajamos con gráficos vectorizados es súper chévere porque hay como meterle rigging, o sea, meterle esqueleto a los gráficos vectorizados. Y queda un estilo más o menos como Hollow Knight. Son gráficos vectorizados y queda súper chévere. Obviamente es un poquito mucho más trabajoso que la animación con pixel art. La animación con pixel art, uno toma los sprites, la animación, saca la matriz de animación, coge, pega, saca la animación y se acabó. O sea, no es mucha cosa. Si va a ser tu primer proyecto, yo te recomiendo muchísimo que empieces por lo más fácil. En este caso, que empieces por el pixel art. Listo, muchas gracias. Y una pregunta más acerca de esto. Cuando yo voy a exportar un juego, o sea, digamos que ya tuviera el juego listo, lo exporto a otro ordenador, ¿cómo podría yo idealizarme alguna forma en la que pueda ser un juego adaptable para ordenadores que tengan menos recursos que el mío, por ejemplo, obviamente? Porque hay veces que
O sea, veamos, yo más o menos, o sea, no, todavía no hago videojuegos, pero he visto algunos proyectos de otras personas en Godot Engine Ujú. y he intentado ver unos juegos en cambio 3D que ellos han hecho. Y la verdad, o sea, en teoría yo creo que serían bastante básicos porque no es que tengan demasiados recursos que digamos, pero al momento de ejecutarlos en mi computador me va demasiado lento. O sea, se prende una luz y muere mi Se computador. muere. Bueno, lo que acabas de decir es una excelente pregunta. Y bueno, te cuento que la geometría y la renderización de luces es lo más demandante para un juego 3D y por eso es que cuando prende una luz se muere. Mira, cuando tú haces un videojuego, lo primero que tienes que tener aquí en la cabeza es rendimiento, 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 rendimiento. Y de hecho, de lo que me gusta más de la programación de videojuegos es precisamente eso, que es lo que se llama diseño orientado a datos. Es cuando tú estás, si te puedes ahorrar 8 bytes o 16 bytes de memoria, tienes que hacerlo. O sea, siempre tienes que tener en cuenta el rendimiento de tu computador y que tu juego va a ser jugado desde la computadora más PC, Ultra Gamer Master Race, hasta la más antigua, ¿no? Que se pueda hacer. ¿Cómo haces eso? Cuando si ya llegas a la parte de afinación durante tu proceso de desarrollo, es bueno que tú vayas considerando probar en diferentes plataformas, con diferentes configuraciones de memoria, diferentes configuraciones de procesador, diferentes configuraciones de tarjetas de video incluso, y veas cómo va el rendimiento dentro de esas diferentes plataformas. En mi caso, yo programé mi videojuego, de hecho, con una computadora tan antigua, que del año 2011, de hecho, que yo sabía que si programaba en esa computadora, mi juego me corría a 80 frames por segundo, me corría en cualquier cosa a una velocidad brutal. De hecho, yo lo he probado en celulares de gama baja, corre excelentemente bien. Entonces, esa es la situación. Cuando tú estás con tu videojuego, tienes que hacer pruebas de rendimiento en diferentes configuraciones de plataformas para ver cuáles serán las diferentes formas en las cuales tú puedas compilar tu videojuego orientado a diferentes formas. Unity, por suerte, automáticamente te da haciendo el trabajo de que, por ejemplo, si detecta. Estoy hablando del motor gráfico que yo uso, ¿no? Si te detecta que el juego te va a correr muy lento en una computadora, te apaga automáticamente, por ejemplo, las luces, te quita las sombras o te quita las texturas en HD y te pone las texturas en baja resolución, cosas así. Muchas veces el trabajo de optimización ya lo hace el motor gráfico, pero la parte de atrás, la maquinaria, a veces tenemos que hacer programación específica para plataformas. No es lo mismo que corra en un procesador de celular que en una computadora. Entonces, son muchos factores, entre ellos los que deberías considerar para este asunto del rendimiento, que tal vez es lo más importante en el desarrollo de un videojuego. Listo, muchas gracias. Esas eran mis dudas. Chévere. José, tengo una pregunta. Dice, ¿recomienda continuar haciendo juegos en Ecuador o sería mejor mudarse a México, por ejemplo, o Estados Unidos antes de desarrollar el juego? Eso lo digo por el tema de los impuestos. Lo considero que es muy importante que empecemos aquí nosotros, porque si queremos cambiar esa nefasta realidad, tenemos que empezar, alguien tiene que sacrificarse. Y creo que si alguien tiene la oportunidad de hacer eso por primera vez, podemos hacerlo nosotros. Aquí en Ecuador conozco muchos desarrolladores que son increíbles, proyectos increíbles que también están saliendo en Steam. Tuve la oportunidad de ser mentor en el Global Game Jam 2020 y conocí muchas personas con unos proyectos increíbles y un talento impresionante aquí en Ecuador. Y de hecho que estemos naciendo como industria, principalmente enfocada con la capital del desarrollo del entretenimiento digital, que no es Quito, sino Guayaquil. Hay muchos proyectos increíbles y creo que si es que nosotros vamos visibilizando nuestros proyectos, obviamente llegará el tiempo en que ya las personas ya no nos vean como ese grupito de nerds raros que les gusta hacer juegos, sino ya como un proyecto de negocio que puede ser viable y que puede dar mucho dinero. Y nosotros necesitamos que eso se haga aquí en el Ecuador. Entonces, si nosotros podemos poner las primeras piedras para que sobre esas piedras se fundamente una industria creciente en un futuro, pues yo encantado. Bueno, eso ya depende de cada una de las personas, ¿no? Pero yo no lo haría en realidad. Aunque me toque pagar tantos impuestos, como dicen, esperemos que por ese sacrificio que nosotros estamos haciendo, el futuro para los siguientes desarrolladores pueda cambiar y ya tengan una situación media parecida a la que tienen en otros países. Genial, muchas gracias, José. ¿Alguien más, chicos? Muy buenos días, José. Un gusto conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cuáles serían, digamos, los recursos o aplicaciones que nos ayudaría a fabricar un juego recomendable?
digamos, programas o aplicaciones que nos pueda, digamos, simplificar algunas ideas para nuestro juego? Excelente, excelente, excelente pregunta. Vas a necesitar un editor de audio, vas a necesitar un editor de pixel art. Si es que vas a trabajar con pixel art, puede ser Photoshop, o yo, en mi caso, yo todo software libre, utilicé GIMP. Puedes utilizar también para gráficos vectorizados, Inkscape, o si no, el CorelDRAW. Necesitas también un editor de video, puede ser, no sé, yo con Camtasia me la saqué para mi juego, no tuve necesidad de nada más. En el caso, si vas a trabajar con modelos 3D, te recomiendo que utilices Blender, que es de código abierto, modeladores, si tienes platita y te puedes adquirir una licencia de Maya. Todos esos modelos son importables a Unity, puedes trabajar ahí. Unity te recomiendo mucho como un motor gráfico que es muy, muy bueno, muy apropiado en la curva de aprendizaje, lo que necesita se programa en C#, tiene un compilador ahora que transpila el código de C# a C++ y mejora muchísimo el rendimiento de los juegos, y sobre todo el asunto de las licencias, comparación con otras motores como Unreal Engine, en el que toca pagar un porcentaje de las ganancias por la licencia del juego. En caso de Unity, mientras tú no factures más de $100,000 al año, tienes toda la disposición de la versión profesional del engine y no pasa nada. Entonces necesitas eso, todo te puedes encontrar en versión software libre, el editor de audio, yo utilizo el Audacity, hay personas que utilizan el Adobe Audition, y como digo, yo no quería gastarme en licencias ni esas cosas, así que usé todo software libre. Utilicé Celtex, que fue una licencia que me compartió un amigo que estudia cine en el INCINE, y me compartió ese programa que utilizan para desarrollar los guiones. Es muy, muy útil también si es que vas a desarrollar un juego dirigido por historia, si es que va a ser un puzzle sin historia, obviamente no necesitas eso, pero es muy importante si es que vas a escribir un guión y esas cosas. Todas esas cosas, incluso un Excel para manejar el proyecto, un project, todas esas cosas te sirven mucho, 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 mucho. Al final, las herramientas están ahí en versión pagada libre, solo tienes que escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades. Una pregunta más. ¿Cómo, si ya tenemos ya el juego ya realizado, cómo nosotros podemos calcular cuánto es el rendimiento que genera y cuánto sería la demanda de los recursos de una computadora que aplicaría, digamos, un cliente que quiere jugar este juego? Claro, ¿Cómo? justo es la pregunta parecida a la que me hizo tu compañero. O sea, toda esa parte del asunto del rendimiento, tienes que probar, 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 probar. Si tienes un amigo que tiene una supercomputadora Master Race, le pruebas ahí. Si tienes un amigo que tiene una Pentium 4 con 1 GB de RAM, le pruebas ahí, ves qué tal funciona, y tienes que ir analizando eso, ir tuneando tu código hasta que la experiencia en ambos extremos sea prácticamente la misma. Es un trabajo complicado, es un trabajo difícil, es un trabajo tedioso, pero es algo que se hace y así funciona esto. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Yo tengo una pregunta. Quería preguntarle sobre cómo es el proceso para, por ejemplo, en este caso un juego, subir una aplicación al Google, al Apps, Google Apps. ¿Cómo se me puede comentar un poco de eso? Claro que sí. Para publicar en Google Play necesitas comprar una licencia de desarrollador que te sirve para toda tu vida. La licencia cuesta $25. Con esa licencia tú tienes la posibilidad de cargar cualquier aplicación que tú desees a Google Play. Una vez que tú cargas la aplicación, mejor dicho, compilas la aplicación, compilas un APK, Unity te da haciendo esta situación solito, tú no tienes que hacer nada. Obviamente, tienes que adaptar el juego, los controles, los menús, las fuentes y todas esas cosas, la resolución incluso, para que sea adaptable a un teléfono celular. Eso ya corre de parte del programador, es el trabajo que se hace aparte. Y una vez que tengas el APK, Google tiene una aplicación web que se llama Google Play Console. Ahí tú solo coges, arrastras del APK, le subes y subes el arte del juego, una pequeña descripción, pones distribuir y listo, chan chan. Está listo tu juego para que se descarguen de la Play Store. Ahora, si tú deseas
cobrar por tu jueguito, tienes que hacer un proceso extra, llenar el formulario este que te digo de Estados Unidos, tienen que validarte allá en Estados Unidos, se demora aproximadamente unas 2-3 semanas hasta que te digan sí, todo chévere, ya te habilitan para que pongas una cuenta de banco para que te depositen el dinero y automáticamente los pagos los hace Google y tú solo recibes la plata, puedes recibir cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o cada que se cumpla un monto específico que tú decidas de ganancias, no es muy difícil. Lo mismo para Steam, compilas, tienes que descargarte un SDK, un kit de desarrollo de Steam específico, se compila con esa situación, se le sube unas carpetitas, hay unos comandos de consola que son súper sencillitos y automáticamente sube el server de Steam. Y Steam dentro de su página para desarrolladores tiene una consola igual de control de todos tus proyectos, donde puedes hacer parches, hotfixes, DLCs, cobrar diferentes cosas y un montón de cosas. O sea, todo eso te proveen las plataformas de distribución y Steam. Y yo puedo hablar de mi experiencia con Steam y con Google Play. Son muy buenas, muy amigables, muy fáciles de usar. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Sí, tengo una duda. José, respecto a que manejas Steam y estás familiarizado con Steam, en sí, ¿qué opinas de adoptar el método de, digamos, acceso anticipado para un videojuego? Es decir, para nosotros, El Access. para nosotros desarrolladores que recién empezamos en el mundo, ¿te parece más rentable o menos rentable? Depende. Como todo en esta vida, depende del juego al que tú quieras sacar un early access. Verás, yo te doy una opinión muy personal y esto es mi opinión. Yo estoy en contra de esas prácticas medias raras que se han utilizado en esos modelos del negocio raros de que el pase de temporada, que el early access, que con eso te damos el skin de ni sé qué, de ni sé cuánto y por aquí, por allá. Obviamente es un modelo de negocio que es bastante rentable, ¿no? Pero yo pienso que eso se aplica a juegos específicos. Si tú vas a desarrollar, por ejemplo, como te decía, un clon de Free Fire, un jueguito donde tengas bastante interacción con ítems, un RPG, por ejemplo, donde puedes hacerle más fuerte a tu jugador con algún ítem, algunas cosas. Creo que es viable, yo no lo haría, pero creo que es viable que se haga de esa forma. Pero Steam provee herramientas para eso, pero muy sencillas de usar, de hecho, es de las cosas más sencillas que existe ahí, es cargar un módulo y se pone cuánto se quiere cobrar por esa descarga y listo, no hay ningún problema, y se va cobrando y todas esas cosas. Para mí no me parece apropiado, estoy en contra incluso de los DLCs, creo que los juegos deben venir completos, y si se hacen DLCs que son chiquititos no deberían cobrarse, y si hacen DLCs grandes deberían ser otros juegos, no deberían ser como que expansiones. Yo siempre he dicho, por ejemplo, como que el FIFA debería existir un FIFA y todos los demás FIFAs deberían ser solo DLCs, algo así. Pero en lo particular, como te digo, no me gusta ese modelo de negocio, todo eso que se refiere al Early Access, a los Season Pass, a los DLCs y esas cosas, me parece una práctica media rentable, sí, pero que yo no la haría y que no comparto mucho esa filosofía de sacar plata. Creo que muchos juegos valen por sí mismo dentro de lo que ofrecen. Una de las mejores compras que yo he pagado con mucho gusto, $65, ha sido, por ejemplo, el juego de Crash Bandicoot, de Crash Nitro Fuel, perdón, que salió hace 2 años, y que ese juego dieron como 10 DLCs gratis, o sea, cada dólar de esos $65 fue bien pagado, bien invertido. Entonces ya depende de cómo tú quieras establecer tu modelo de negocio, qué juego vayas a hacer, porque no pegaría que hagas eso en cualquier juego. Por ejemplo, en mi juego eso no funcionaría de ninguna forma. Así que depende de tu proyecto, depende de cómo quieras establecer tu modelo de negocio y cómo quieras ganar la platita. Listo, José, muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Es con respecto a cómo se maneja la parte de los errores o de los bugs al momento de estar jugando. Por ejemplo, hay veces en las que por más que se haya hecho las pruebas antes de poner un juego a producción, igual saben haber errores con ciertos usuarios que tal vez Sí, no sí. pueden pasar una puerta, ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace esa parte del manejo si es que solo es a un grupo reducido y podrá tener, o sea, la computadora que tenga? Bueno, ahí justo ayudan las plataformas de distribución, tienen sus mecanismos para reportar los bugs que uno le llega al desarrollador y automáticamente uno puede ver qué está pasando. Uno puede configurar, de hecho, su juego, su build, para que el rato que ocurra
un error crítico, se mande un log automáticamente a la consola de desarrollador. Entonces yo puedo recibir ese log en Google Play Console o en el Steam y puedo leer el log de que este usuario le pasó esto, en esta línea está fallando esta cosa y le pasó esto. Entonces puedo identificar ahí si incluso él no haya mandado el informe y el reporte. Obviamente ahí entran otros acuerdos de que sí, el uso de envío de datos y que toca mandar un acuerdo de confidencialidad y que toca diseñar una cosa con un abogado de que se van a utilizar las cookies y los datos del usuario. O sea, es un poco engorroso eso, pero muy útil. En caso de mi juego yo no lo hice, pero sé que hay cómo hacer, eso se hace programáticamente. Pero de esa forma se pueden identificar diferentes bugs, así como tú dices, dependiendo del usuario en el que esté utilizando. Muchas gracias. Mateo, ¿tenías la mano levantada? Quería preguntar una cuestión económica. Si yo publico mi juego en, por ejemplo, en Google Play o Steam, Ujú. ¿te dan algún ingreso por descargar el juego o no? No, claro, es lo que yo les comentaba. Cada vez que alguien compra tu juego, si tú pusiste que sea de pago, te llega la ganancia de lo que te queda, pues el menos del 25% que se queda a la plataforma de distribución, menos del 30% que se queda a Estados Unidos, y te queda eso, te transfieren a tu cuentita de banco que hayas registrado. Si tú pusiste, por ejemplo, que tu juego sea gratis, pero tiene monetizadores, puedes utilizar Unity Ads, Google Ads, eso ya depende de cómo hayas configurado tu monetizador y dependiendo de la cantidad de views que tengas al mes, pues te llegará la platita a tu cuenta de banco. Pero, por ejemplo, bueno, yo también comparto esa idea de que no deberían poner DLCs ni esas cosas, ¿no? Ni publicidad en los juegos, porque es feísimo. En el caso de Final Fantasy, da igual, lo mismo, todo el juego es una publicidad de las comidas. Sí. Entonces, prácticamente si yo no pongo publicidad en mi videojuego o algo así, yo lo tengo en gratis, cada vez no me dan algo por descargar, por ejemplo. No. Cuando tienes las descargas y estén gratis, es tu descarga y tienes descargas y popularidad, nada más. Ya. Por cierto, para subir el juego Steam tienen que pagar una cuota de $100 por cada juego que quieran subir, eso me olvidé de mencionarles. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sería trabajar con un juego que sea multijugador? O sea, que varios jugadores puedan estar dentro del juego. Es me imagino que debe ser más complicado, claro, pero ¿qué desafíos hay para llevar a cabo un proyecto como esos? Un juego multijugador, lo primero que es lo que se complica es la concurrencia de eventos. De hecho, todos los juegos del problema es que es programación concurrente, pero cuando trabajas en multijugador es mucho más complicado. Pero para nuestra suerte y nuestra bondad que vivimos en estas épocas en las cuales todos ya alguien se tomó ese trabajo de trabajar en eso y simplificarnos la vida. Por ejemplo, Unity tiene una librería que se llama Photon, que es para desarrollar videojuegos multijugador, que es súper sencillísima de usar, muy, muy fácil. Es un servidor TCP, básicamente, y que abstrae toda esa dificultad de controlar la concurrencia, de establecer algoritmos de control de concurrencia, y uno ya no tiene que preocuparse de eso, solo manda los eventos y ya todo eso ya se controla automáticamente por detrás. Entonces, ahí más que nada, el problema es buscar ahí quien te ayude con las pruebas para el multijugador, hacer las pruebas para balancear los juegos multijugador. Eso es lo más complicado, de hecho. Un juego multijugador generalmente siempre el problema es del balanceo de los personajes, del balanceo de las armas, cómo impedir que los jugadores más habilidosos no se abusen de los jugadores que están recién empezando, cosas así. Eso es lo complicado en un multijugador. Antes que la parte ya esa del servidor, del TCP, o sea, claro, si es que tú quieres meterte ya bajo nivel y decir, no, yo quiero hacer mi propio servidor, ya eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ya existen herramientas que uno solo puede utilizar y nos ahorran todo ese trabajo. Y son gratis, ¿ah? Photon está gratis, no hay que pagar nada. Entonces, con esa herramienta se podría, en teoría, hacer cualquier juego que haya nacido de manera individual. O sea, para un jugador se podría repensar para hacerlo multijugador, entonces. Eso ya no es parte de la programación, eso es parte del diseño del juego. Si tú haces un juego single player y lo diseñaste para que sea single player, tienes que rediseñarlo para que el juego siga funcionando en multijugador.
Si es que tú le rediseñas y ves que el juego sigue siendo divertido y sigue funcionando en multijugador, chévere, ya te vas de ese lado. Pero si en el diseño, en el papel, esa cosa no funciona, no, eso ya es parte más del diseño que de programación. Ya o podría ponerle como una modalidad extra, algo así, ¿no? Ah, exacto. Puedes ponerle una modalidad extra Por ejemplo, yo le hiciera una modalidad extra en mi juego, en multijugador, que sea un time trial de que quién pasa primero entre dos jugadores el nivel más rápido. Sí, eso estaba pensando. Ajá, cosas así. Gracias. Ok. Una pregunta, por favor. Sería, ¿cómo se cambiaría, digamos, el formato del juego? Digamos, crear el juego en formato de celular. ¿Y cómo se podría eso mandarle a la plataforma de PC o en futuro mandarle a una plataforma de PlayStation, así? Ya. Tú sabes que cuando tú estás trabajando en un móvil no tienes un control a la mano, entonces tienes que trabajar sobre el táctil para diseñar los controles de ahí. Entonces, obviamente, toda esa migración tú tienes que pasarle con programación, obviamente, tienes que hacer un módulo que sea genérico para el control de teclado, para un control de consola. Y la parte en la que tú, si te preocupa la parte de compilación, eso no tienes que preocuparte nada. Unity, por ejemplo, solo seleccionas compilar para móvil, chin, te saca el APK. Compilar para PC, chin, te saca el .exe. Compilar para PlayStation 4, te saca el ejecutable en el Developer Kit de PlayStation 4. O sea, la parte de compilación de todo eso no es ningún problema. Pero tu juego tiene que tener por detrás, en su maquinaria, la programación necesaria para que sea compatible con todas esas plataformas. Claro, porque digamos, sí sería, porque para mí fue una incógnita, digamos, en el celular, claro, tengo los controles solo en el táctil, en la compu utilizo los teclados, Exacto. W, A, S, D para moverse y en el Play es utilizar las palancas. Exactamente, en los análogos. Eso, por ejemplo, en programación, ¿tú qué haces? Las de entradas de los direccionales se leen como una suma de vectores. Ah, y otra cosa que no les dije, para hacer videojuegos necesitan saber mucha física y matemática. O sea, si no les gusta física y si no les gusta matemática, no se metan a hacer juegos. Se necesita bastante física y bastante matemática. Entonces, como les decía, se lee como una suma de vectores. Eso le abstraes para que ese resultado de ese vector resultante que te da del movimiento se pueda ser interpretado tanto por un análogo como por un mouse o como por el táctil. Entonces, eso ya es programación pura. Para el desarrollo de un videojuego, ¿se utiliza un lenguaje de programación de alto nivel o de bajo? Depende de la plataforma. Por ejemplo, Unity nosotros trabajamos con C#, Unreal Engine trabaja con C++. Hay plataformas que trabajan con JavaScript y hay plataformas que trabajan con C. Entonces, depende del engine con el que estés trabajando. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Ok, muchas gracias. Como le decía, en este momento le voy a mandar de hecho ya le mandé el link, ¿no es cierto? Para que usted pueda llenar la encuesta, por favor. No se olvide que es importante para nosotros saber sus respuestas en función, obviamente, de la conferencia. Por otro lado, quiero nuevamente agradecer a José por estar aquí con nosotros, por habernos compartido todo ese trajín de que pasó para poder ahora ya tener su juego ahí, ¿ok? Ya nos ha dejado, si usted desea preguntarle algo, ahí está, puede comunicarse con él, si no también me puede decir, yo me puedo comunicar con él también, si algo se le ocurre después, ok, puede seguirle. Y eso, chicos, muchas gracias por estar aquí también. Recuerde que usted hace que estos eventos tengan un realce en realidad, porque para ustedes es que intentamos encontrar a alguien que le pueda compartir eso, cómo es la vida, sí, de los desarrolladores ya en la práctica. José, nuevamente muchas gracias. Para mí también ha sido un gusto volverte a ver. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Y a todos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho esta pequeña charlita que tuvimos. Me gustaría mucho que todas las personas que son gamers que han escuchado puedan descargarse el juego, tal vez de Steam, tal vez de Google Play, jueguen el demo, me dejen sus comentarios, sus calificaciones. Me ayudarían mucho a crecer. Y si es que les gusta, por supuesto, y apoyarme, desean gastarse $2, no en la biela, no en la cervecita, no en el encebollado del fin de semana,
forma me pueden ayudar también colaborándome comprando el juego. Entonces, les estaría muy agradecidos y muchas gracias por su invitación. Espero que les vaya súper bien, chicos. Muchas gracias, un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chicos, pórtese bien.